Hola amigos, bienvenidos a Entre Domingos Podcast, cuando la vida sucede. Comenzamos. Estamos muy contentos de que está un poquito nublado, aunque ya al parecer está volviendo a salir el sol. Y comenzamos, estuvo muy motivado. Hoy andas muy motivado. Ando muy acalorado, yo creo. Estamos en mayo. Mayo y tú no son amigos. Gran calor. Y Tengo un esposo todo el año, pero en mayo me da calor. sí. De hecho, en diciembre, como nuestro ventilador hacía un ruido extraño, yo dije, pues ya, realmente mira, o sea, no lo necesitamos. No lo hacía así, era como... Y me deshice de él. Y hoy en mayo estoy acordándome de los buenos tiempos que vivimos, mi ventilador y yo. Sí. ¿Cómo estás, chula? Yo estoy bien. Sí, pues estás en tu mes favorito. Las temperaturas más agradables para vivir y disfrutar. Yo tengo frío en la noche. Los 40 grados centígrados. Chepito se derrite y yo siempre tengo es una frío. buena idea. Saludo con mi taza Cheers. de jubileo. Cheers, dude. ¿Cómo estás, chula? Estoy bien. Estamos muy contentos de poder estar grabando un episodio más de Entre Domingos. De hecho, este episodio lo tratamos de grabar hace como 2 episodios atrás. Sí, Y cierto. por alguna u otra razón, el material no funcionó y estamos regrabando. ¿Se veían nuestras boquitas? Wow, wow. Y el audio así todo distorsionado. Exacto. Sí, pero por alguna razón no funcionó y creo que está bien porque de alguna manera creo que podemos enriquecer un poco más el contenido de ese episodio en particular, que hoy estamos regrabándolo y Venga. me da un montón de gusto poder hacer eso porque... Sí, se puede. Exacto. Qué bonita porra. Te la estoy echando a ti. Gracias. Porque este episodio es de los temas que más me gusta a mí hablar. Sí, es verdad. De De hecho, esta dualidad. ¿por qué no nos pones un como panorama para poder empezar, poder entrar en la conversación? ¿De qué se trata este tema? ¿En qué versos estamos empezando a conversar el día de hoy? Y lo tomamos desde ahí. Sí, ¿Te late? estamos platicando o queremos estar platicando un poco acerca de esta historia de María y Marta que están en Lucas 10. O sea, es una historia que a mí me gusta mucho releer porque creo que en diferentes temporadas te identificas tanto con María como con Marta. En esta dualidad de hacer cosas para Jesús y de estar con Jesús. Creo Así que es. es como la tensión del creyente. Perdón, chula, creo que tengo mi celular aquí al lado de mí. Chupito, Y me acabo de estás hacer un ruidito. Chupito. Pero ya lo puse en silencio. Ahora sí, perdón. Estabas haciendo una intro preciosa. Estaba haciendo una intro súper Dale. inspiradora. Dale. Pero sí, creo que es la dualidad del creyente entre hacemos cosas para Jesús o simplemente estamos quietos o cuáles son los momentos en donde nos movemos, actuamos, hacemos y cuáles son los momentos en donde tenemos que descansar, sentarnos y disfrutar de la presencia de Dios. Así y creo que es. todo el tiempo estamos tratando como de descubrir esos momentos, de descubrir cuándo me toca descansar, cuándo me toca estar a los pies de Jesús y cuándo es que tengo que estar haciendo las cosas. Y al menos de forma muy personal, siempre había sentido de alguna manera que muchas veces consideramos a Marta como la que estaba mal. Ajá. Como si somos Martas de alguna manera, estas personas intensas que todo el tiempo están haciendo, que están de alguna forma encargándose de que todo funcione, de que estén saliendo bien los detalles, es como si estuviéramos mal. Al menos así yo lo había entendido por muchos años y creo que he estado disfrutando mucho como el entender que hay tiempos para todo y que hay momentos y temporada para todo. Sí, definitivamente. O sea, cuando uno va a las Escrituras, ves el Nuevo Testamento, ves cartas doctrinales como Efesios, te das cuenta que la vida cristiana es una vida de ritmos, es una vida de momentos y movimientos. Y de alguna manera el entender esto nos ayuda a darnos cuenta que cuando Jesús dice que María había elegido la mejor parte, no quiere decir que la otra parte no era buena. Exacto. Quiere decir que la que María estaba haciendo era mejor. Y así como una buena película tiene diferentes momentos, ritmos y movimientos, pero no puedes solo ir a la mejor parte y no disfrutar el resto de las otras cosas. Y sin embargo, claro que es súper importante poner atención primero a lo que María estaba haciendo en esta historia,
porque eso modela toda nuestra vida de fe y todo nuestro camino de fe. Sí. Si no entendemos esa primera mejor parte, todo lo demás que hacemos viene a ser religión muerta, vienen a ser obras que no tienen un fruto como deberían de tenerlo y no tienen un deleite o no producen un deleite en nuestra vida. A veces se vuelve más nuestra identidad lo que hacemos para Jesús que realmente disfrutar a Jesús y quien Jesús dice que somos. Exactamente. Nos encontramos en esta espiral de hacer cosas para sentirnos como que tenemos una conexión, una cercanía con Dios y regresamos a este modelo de ley y de desempeño para obtener favor de Dios. Entonces es tan importante, ¿por qué no leemos primero la historia? ¿Te late? Sí. Leemos un poco la historia y a partir de ahí ya empezamos a aterrizar algunas ideas. ¿Quieres que la lea? Sí, dale. Vamos. Estamos en Lucas 10, versículo 38, dice: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Gracias por ser siempre mi microfonista. Soy el asistente de Jordi San, estoy aquí para que tu micrófono siempre esté frente a ti. Versículo 40, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Es una interesante historia que se encuentra precisamente en un lugar, creo que muy interesante de la escritura, o sea, incluso el orden en el que están los eventos relatados en el Evangelio de Lucas, que es uno de mis autores favoritos. Dato curioso, por eso sí se llama uno de nuestros hijos. Sí. Bueno, pero quisimos ser modernos y le quitamos la S. O sea, viene Jesús enseñando de Lucas 10. Lucas 10 ilustra el momento en el que Jesús envía a 72 mensajeros, discípulos enviados y van por todas partes y regresan súper emocionados a Jesús. Después de que Jesús los envía, vemos cómo regresan y están súper emocionados. Dice que le informaron llenos de alegría que los demonios les obedecían al usar el nombre de Jesús y estaban súper emocionados por todo lo que habían podido hacer para Jesús. Vieron muchísimas cosas pasar. Si lo contextualizamos, pues tenían ministerios súper exitosos. Sí. Estaban haciendo un montón de cosas con muchísimo éxito. Y Jesús, al escuchar todas estas cosas, les dice: ¿sabes? No se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Les está diciendo: ¿sabes? Es increíble todo lo que pudieron hacer. Es increíble que han descubierto que en mi nombre tienen autoridad. Que la vida con Jesús es una vida con propósito, es una vida en una misión. Estamos llamados a Jesús a ir por el mundo, a ser discípulos, predicar el evangelio, bautizarles. Esta es nuestra misión y todo creyente está llamado a una misión. Y sin embargo, Jesús les aterriza y les regresa a decir: ¿sabes que todo eso es increíble? Pero hay una alegría más extraordinaria. Alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Sí, creo que todo el tiempo estamos como buscando ese llamado. O sea, incluso decimos de que, ay, no sé qué es lo que Dios me está llamando a hacer con mi vida. No sé qué es lo que Dios quiere que yo haga con mi vida. O sea, como que estamos muchas veces muy enfocados en qué es lo que estamos haciendo. Porque de alguna forma creo que estamos buscando esa validación externa de que quienes somos vale la pena por lo que hacemos. Así es. Y lo hacemos igual con Jesús. O sea, buscamos de alguna forma que de alguna manera Jesús nos apruebe. De que mira Dios todo lo que estoy haciendo. Mira todo, como estos discípulos, ¿no? Mira todo lo que ya hice por ti. O sea, como queremos que venga Jesús y nos ponga la estrellita en la frente de todo lo que hemos hecho. Y se nos olvida que no se trata de todo lo que hemos hecho nosotros, se trata de todo lo que Él ya hizo por nosotros. Y es que es como si humanamente tenemos esta tendencia de hacer cosas para ganarnos el favor de alguien o para ganarnos una recompensa. Desde que somos niños,
estamos en este juego de premios y recompensas. Y a medida que crecemos, de alguna manera seguimos entendiendo que la vida funciona así. Sí. Si logras cierta meta, entonces tienes cierto bono en el trabajo. Si haces algo bueno por alguien, muchas veces esperas a cambio que esa persona responda haciendo algo bueno por ti. Y viceversa, si recibes un regalo, de alguna manera tú tienes que compensarlo. Y hay gente muy amada, muy querida por nosotros que tiene esa necesidad siempre. Como de aprobación, ¿no? O de regresarte el favor cuando tú haces algo por ellos o viceversa, ¿no? Sí. Yo a veces me siento así. Cuando alguien hace algo bueno por mí, yo necesito como devolver el favor, ¿no? Sí. Incluso utilizamos esa frase, voy a devolverle el favor. Claro. O estoy en deuda. Y es interesante que cuando venimos a la vida de fe, de alguna manera nos seguimos tratando de relacionar con Dios de esa misma manera. Yo tengo que hacer cosas para entonces ganarme un asiento con Dios, ganarme el acceso a su presencia, ganarme su favor en mi vida, ganarme su misericordia, acceder a su perdón. Todas estas cosas que de alguna manera a veces sin darte cuenta empezamos a vivir otra vez en ese ritmo de ofrecerle cosas a Dios para obtener algo a cambio. Es que es de alguna manera la religión que se nos ha enseñado. Así es. O sea, hacemos algo y entonces obtenemos a Dios. Si no hacemos algo, ¿cómo es que un Dios todopoderoso va a poder acercarse a nosotros? Es incomprensible en nuestras mentes humanas que realmente no tenemos que hacer nada para ganarnos el favor de Dios. Exacto, y eso son los méritos de Cristo. Eso es lo asombroso del evangelio. Es todo el tiempo estar rompiendo con esos pensamientos. O sea, pero yo de alguna manera entendía eso. Entendía que María había escogido la mejor parte, que María había escogido estar con Jesús, disfrutar a Jesús. Pero me sentía culpable porque de alguna manera mi personalidad y mis formas de disfrutar la vida es haciendo cosas. O sea, creo que de muchas formas mi lenguaje del amor son actos de servicio. Sí. Y entonces, o sea, incluso en la iglesia o en mi vida devocional o así, siempre sentía como esta especie de condenación de no ser lo suficientemente María. Ajá. Y disfrutar lo suficiente y como que, pues entonces no tengo que hacer nada y siempre esa ha sido como mi tensión. Sí. Como, ¿cuándo se puede hacer, cuándo no se puede hacer? A lo mejor tú te identificas más con María que con Marta, pero yo soy súper Marta. Me encanta. No, yo también. O sea, Marta era esta hermana mayor, perfeccionista, que le gustaban los detalles, que le gustaba tener el control, que disfrutaba el servir a los demás. Y entonces llega este momento en el que le dicen, hey, María escogió la mejor parte. ¿What? O sea, ¿cómo? Si todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por ti. Marta estaba usando su lenguaje del amor para recibir a Jesús. Estaba preparando una gran cena. Jesús estaba en casa. Iban a venir seguramente amigos a disfrutar la presencia de Dios. Estaba siendo súper hospitalaria. Estaba siendo súper hospitalaria. Estaba haciendo todas las cosas bien. Estaba poniéndose manos a la obra. Y la mayoría de nosotros diríamos, estaba haciendo exactamente lo que tenía que hacer. Sí. ¿Cierto? Y sin embargo, cuando ella de alguna manera se empieza a comparar y empieza a voltear a ver a María y dice, oye, Jesús, ¿no te molesta, no te incomoda ni poquito que yo estoy haciendo todo y María está ahí sentada? Creo que esa es la esencia de lo que nos debería de alertar cuando no estamos enfocándonos en la mejor parte. Es cuando volteamos a ver a nuestro alrededor y señalamos lo que las otras personas están haciendo y lo comparamos con lo que nosotros hacemos. Tú hablabas de eso el domingo un poco. Hablabas de esta necesidad a veces de voltear a ver a alguien más y ver lo que Dios está haciendo en la vida de alguien más. Sí. Y comparar, de alguna manera medir lo que está pasando en mi vida o en mi vida espiritual y lo que está pasando en la vida de alguien más. O cómo Dios está bendiciendo a alguien y cómo yo no siento que estoy recibiendo lo que quisiera recibir de Dios. O sea, creo que es cuando quitamos nuestros ojos de Jesús y los ponemos en los demás que comienza entonces ese afán y esa preocupación por las cosas que verdaderamente no valen la pena. Creo que aquí cabe muchísimo lo que compartías el domingo acerca de Juan y Pedro. Ajá, me encanta esa historia. ¿Por qué no relatas un poquito lo que estabas diciendo el domingo acerca de eso? Sí, o sea, me encanta esa historia porque está Pedro
Pedro es súper intenso. Pedro de alguna manera creo que es muy Marta, o sea, es muy de acción, es muy de hacer cosas, es muy de... Si lees los evangelios, Pedro todo el tiempo quiere ser como el que organiza, el manos que a la hace, obra. manos a la obra, o sea, a lo mejor por eso me cae también Pedro, porque de muchas maneras me identifico con esa necesidad de venga, Sí. que todo salga bien, que todo se logre. Y Pedro, bueno, sabemos la historia que niega a Jesús 3 veces. Ajá. Jesús es crucificado, ponen el cuerpo de Jesús en la tumba, Jesús después resucita al tercer día, pero Pedro está completamente devastado y decepcionado de sí mismo por haber negado a Jesús. Así es. Y está en esta barca y se me hace súper chistoso que lo describen como que cuando ve a lo lejos a Jesús, entonces se pone la ropa y se lanza al agua, o sea... Estaba ahí acalorado y sin ropa. Pues imagínate estos pescadores rústicos en medio del calor, el mar de Galilea. A lo mejor en mayo. Yo casi debería estar así ahorita con en el calor que de mayo. Pero se lanza al agua y va con Jesús y Jesús le tiene preparado un desayuno delicioso, un pescado zarandeado. Ajá. Y comienzan a conversar y solo me imaginaba como que ha de haber sido estar con Jesús resucitado. Wow. O sea... Increíble. ¿Cuáles serían tus...? No sé, o sea, ni siquiera puedo imaginarme cómo debe haber sido esa experiencia. Y no solo es estoy con Jesús resucitado me hizo desayunar, está conmigo, me está preguntando cómo estoy. Oye, o sea, Pedro, ¿me amas? O sea, como esta conversación en donde quiere llegar hasta lo más profundo y romper como absolutamente todo lo que humanamente pudiéramos sentir que nos separa de Dios. Eso me encanta de Jesús. Porque nosotros como humanos tendemos más bien cuando nos sentimos avergonzados por nuestro desempeño, nos sentimos avergonzados porque quedamos cortos, porque sentimos que le fallamos a Dios, sentimos pena, vergüenza. Normalmente lo que hacemos es, ¿sabes qué? No voy a estar yendo a la iglesia. ¿Sabes qué? Ahorita no voy a orar. Hasta que yo me arregle mi vida y arregle las cosas, entonces ya me voy a poner a cuentas con Dios. Sí. Y entonces yo creo que Pedro de alguna manera era esa vergüenza que lo estaba tratando que lo mantenía escondido de Jesús. Pero Jesús intencionalmente se presenta en el mismo lugar donde Jesús llamó por primera vez a Pedro. Sí, lo recomisiona de alguna manera, como le recuerda quién es. Así es. Y que realmente él nunca aportó nada, o sea, simplemente todo ha sido por la gracia de Jesús que lo llamó. Así es. Y le vuelve a recordar cuál es su propósito, cuál es el llamado para su vida. Se me hace tan hermoso, pero están en esta conversación y lo primero que pasa después de esa conversación que están Jesús y él platicando es, voltea a Pedro a ver a Juan. Y paréntesis, ahí Jesús restaura a Pedro, lo hace volver a sentir amado, lo regresa a su propósito. Tú decías que lo comisiona. Lo recomisiona, porque de alguna forma cuando lo llamó por primera vez le dijo que iba a ser un pescador de hombres. Exactamente, y vuelve a recordarle su propósito. Y se me hace hermoso lo que acabas de decir. Pedro, nunca se trató de ti. Nunca se trató de tus habilidades, nunca se trató de tus capacidades. De lo que hacías. Nunca se trató de que supiera que nunca me ibas a fallar. Exacto. De hecho, todo se trató exactamente de mi gracia. Exacto. No de tu desempeño. Sí. Y esto que estás describiendo entonces, Pedro y Juan, o sea, Pedro va caminando con Jesús, están solos, están teniendo su momento. O sea, qué momento tan increíble. One on one con Jesús resucitado. 1 a 1. Jesús lo está comisionando, lo está amando, lo está afirmando, está ayudándole a sanar su identidad. ¿Y entonces? Y entonces Pedro voltea y ve a Juan. O sea, es tan interesante porque así somos. O sea, a veces estamos en un punto... O sea, Dios no se cansa de recordarnos su amor por nosotros. Sí. No importa lo que hagamos o lo que dejamos de hacer, constantemente si Dios siempre regresa a decirnos, hey, te amo. Sí. Ve lo que hice por ti en la cruz. Te amo, te amo, te amo. Una y otra vez. Y si dejamos de enfocarnos en eso y volteamos a ver lo que los demás están haciendo. O sea, Juan no estaba haciendo nada. Simplemente estaba ahí atrás. Iba caminando. De chismoso de alguna manera. Iba caminando a ver qué andaban haciendo, ¿no? Así son mis hijos. De que de repente se tenía una conversación con uno y solo ves una cabecita flotante que de repente aparece. ¿Qué hacen? ¿De qué hablan? Y se enojan muchísimo mis hijos de que vete. Y así. Y yo entiendo eso, de que esa necesidad de sentir que somos los únicos. Sí. Pero voltea y de que, ay, ahí viene Juan, o sea, ¿y este qué? O sea, y Jesús, ¿y qué onda con Juan, pues? Y me encanta porque Jesús simplemente, o sea, ¿y a ti qué? ¿Qué a ti? Tú sígueme. Sí. Y creo que es básicamente lo mismo que hace Jesús con Marta y con María, como María, o sea,
ella ha escogido la mejor parte. Tú estás afanada y preocupada. Marta. Perdón. Marta, María ha escogido la mejor parte. Tú estás afanada y preocupada por cosas que verdaderamente no valen la pena. Es como, tú sígueme a mí, tú pon tus ojos en mí, tú no pongas tus ojos en los demás. Y necesitamos ese recordatorio constantemente porque muy fácil podemos caer en ese juego de ella hace más, él hace más, o él y ella hacen menos. Así es. Y medimos conforme nuestros estándares y nuestras expectativas de cómo se tiene que ver a alguien que sigue a Jesús. Y es bellísima esta imagen, nos ayuda muchísimo, a eso me refiero, que Pedro está con Jesús, están conversando y dice que volteó a ver que Juan venía hacia ellos. Bien chismosillo. O sea, cuando quitas tus ojos de Jesús, de pronto lo empiezas a poner en la gente y vuelves a tener un espíritu de religiosidad, un espíritu de competencia. Y un espíritu de rivalidad, de decir, bueno, ¿y por qué a esta persona le das esto, Dios? ¿Y qué vas a hacer con él? ¿Y cuáles son tus planes para Juan? Y realmente lo que Jesús quiere es, tú sígueme a mí. Sí, tú vamos a caminar juntos conmigo. tú y yo hacia tu propósito. Déjame a mí amarte, déjame a mí afirmarte. Y luego yo me preocupo de Juan. Exacto. Y Jesús es lo hermoso de que somos la familia de Dios. Todos somos parte de la misma familia, somos hermanas y hermanos. Y a la vez, Dios tiene esta hermosa manera de tener relaciones personales con cada uno de sus hijos, momentos con cada uno de sus hijos. Y creo que uno de los aprendizajes más grandes de la vida cristiana es disfrutar a Jesús sin preocuparme de lo que Jesús hace con la vida de alguien más. Sentirme seguro en mi propia piel. Qué increíble. De ser quien soy por la gracia de Dios y celebrar que Dios le dé más a otro. Humanamente o numéricamente, más influencia. O le dé una bendición que yo quisiera tener. Y poder decir, ¿sabes qué? Yo estoy agradecido. No, yo no merecía nada, pero su gracia me hizo... por la gracia de Dios soy lo que soy. Así es, por su gracia el Señor me entregó todo. Claro. Y ahora soy millonario, ahora soy rico en bendiciones espirituales, en una herencia eterna. Y ahí es precisamente donde entra la idea de la mejor parte. Sí. María estaba sentada. Dice la Escritura que estaba sentada a los pies de Jesús. Y estaba escuchando sus enseñanzas. Creo que muchas veces por hacer cosas para Jesús olvidamos obedecer a Jesús. Así es. Su palabra, sus enseñanzas a veces no las hacemos porque estamos haciendo otras cosas que en nuestra humanidad consideramos que son más importantes o son mejores o son prioridad. Primero hago toda esta lista de cosas que yo considero que le van a agradar a Jesús, pero dejamos a un lado sus enseñanzas. A veces María estaba enfocada en conocerlo más a él. Sí, y muchas veces en una vida tan intensa o tan dinámica, no sé cómo es la ciudad desde donde nos escuchas, pero Guadalajara es una ciudad aquí en México que... Tú eres una persona intensa. Sí, la verdad sí, me encanta siempre tener una siguiente Somos misión, intensos. una siguiente visión, un siguiente proyecto, un siguiente plan y una ciudad de 6 millones de personas, tráfico, niños, muchas cosas, 3 niñitos que están creciendo en nuestra casa y trabajo, iglesia y todas estas cosas que a veces nos quedamos atrapados en lo urgente. Siempre hay algo urgente. Siempre. Oye, hay que atender esta cita. Hay que grabar otro episodio de Entre Domingos. Hay que hacer de comer. Hay que hacer de comer. Todas estas cosas que urgen. Hoy desde las 7 de la mañana he tenido juntas con personas que están tal vez en otro país o en otra zona horaria, en otro uso horario. Y entonces de pronto te das cuenta que tu agenda se satura de lo urgente y te olvidas de que solo hay una cosa necesaria, dice Jesús. Solo hay una cosa verdaderamente importante. Y esa nadie te la va a quitar. Sí. Tus prisas y tus urgencias y vivir en ese ritmo en el que el mundo y la vida te empujan a vivir, no te van a dejar nada. Sí. Pero hay una sola cosa que es necesaria. Esa es la mejor parte. Sí. Y luego Jesús dice, esa nadie te la va a quitar. Exacto. Lo que produce en tu espíritu un encuentro con Jesús y una vida interior, nadie te lo va a quitar. Esa es la riqueza en la que vivimos. Sí. Y es una lucha de todos los días. Más que una lucha, es un recordatorio que tenemos que hacernos todos los días. Sí. De pasar tiempo con Jesús.
de escuchar sus enseñanzas, de poner en práctica sus enseñanzas. O sea, yo pienso la hospitalidad era fundamental en y ese sigue tiempo. siendo. Sigue siendo, pero para la cultura judía era esencial ser una persona hospitalaria. Claro. O sea, tenías que estar listo porque no sabías en qué momento podías recibir a alguien en tu casa. Así es. O sea, Jesús no manda una carta avisándole, hey, Marta, María, voy a llegar en una semana. O sea, simplemente para ahí y llega a su casa. Uh-huh. Y a veces yo me he estado preguntando, ¿será que Marta no estaba lista? O sea, ¿será que Marta de que la tomó por sorpresa el que Jesús llegara a su casa? Y creo que muchas veces me pasa a mí eso. A lo mejor no tengo una experiencia con Jesús porque realmente mi corazón no estaba preparado para recibirlo. Y entonces estaba tan distraída con preocupaciones de la vida, con mis propias tristezas, decepciones, amarguras, cualquier situación que sea, mis propios pendientes o cosas, que ni siquiera puedo tener un encuentro con Jesús porque a pesar de que estoy con Él, no lo disfruto. Mi corazón no está listo. Y a lo mejor algo que he estado como poniendo en práctica y he estado como pensando mucho al respecto es que si Marta todos los días hubiera estado preparándose para esa visita. Que si Marta todos los días hubiera estado, no sé, preparando su casa, haciendo un poquito de limpieza. Como a veces yo dejo todo para el final. De que va a llegar una persona y una hora antes estoy estresada, estoy histérica, estoy gritándole a los niños de que ordenen, limpien. Pero que si todos los días me preparo, que si todos los días mi casa de alguna forma estuviera lista para recibir a Jesús, ¿cómo sería? A lo mejor cuando llegase estuviera más dispuesta a poderme sentar ahí y pudiera disfrutarlo más. Sí, y es interesante cómo tenemos primero que aprender a estar sentados a los pies de Jesús para poder entonces después caminar y después mantenernos firmes en esta realidad de la vida cristiana que está llena de movimientos. Y por eso me encanta que estamos ahorita en una temporada como iglesia, estamos estudiando la carta a los Efesios. Y esta carta a los Efesios está escrita por Pablo desde el arresto domiciliario en Roma. Y Pablo escribe a los creyentes para animar su fe. En una ciudad multicultural. Llena de cosas, de pendientes, de actividades. Sí, era una ciudad muy grande, una ciudad estratégica para el comercio de Asia Menor, una ciudad portuaria, una ciudad donde mucha de la economía estaba alrededor de la economía religiosa de Diana de los Efesios o de Artemisa, dependiendo si estás viendo la tradición romana o la tradición griega de adoración de esta diosa. Y en medio de todo esto está una comunidad de creyentes compuesta por romanos, griegos, judíos, que han sido traídos todos a la familia de Dios, con trasfondos absolutamente diferentes. Y en esa tensión en la que se encuentran, en medio de una ciudad llena de religiosidad, llena de distractores, de pronto llega una carta del apóstol Pablo animando a estos creyentes que de muchas maneras estaban viviendo otra vez como mendigos espirituales, como pordioseros espirituales. ¿En qué sentido? En el que cuando dejamos de recordar nuestra riqueza espiritual y la gracia que hemos recibido, empezamos a vivir otra vez en un sistema de ley, de obras y de desempeño humano. Y lo primero que hace Pablo en la carta a los Efesios es recordarle a estos creyentes en los primeros 3 capítulos lo ricos que son. Sí. Y vemos cómo esta carta tiene 3 momentos o 3 ritmos. El primero habla de la riqueza del creyente. Después habla del camino del creyente. Y después de la guerra en la que se encuentra el creyente. 3 movimientos o como Watchman Nee los define, sit, walk, stand. Estamos sentados. Y esta es la misma imagen que vemos de María. Este lugar en el que estás deleitándote en Jesús, en sus palabras. Y cuando regresamos a la doctrina de la gracia, estamos sentados en una salvación que nosotros no compramos, en una salvación que nosotros no nos ganamos, recibiendo todo por las acciones de alguien más, por las acciones de Jesús. Y eso es lo que es sumamente hermoso y sumamente emocionante del evangelio. Que el creyente,
tú lo decías el domingo y me encantó cómo lo dijiste. No tenemos que aprender más cosas. A veces se trata de olvidar menos cosas. Sí. Porque cuando nos olvidamos de que estamos sentados en la gracia, entonces empezamos a o creernos merecedores o creernos indignos. Exacto. Cuando venimos a la mesa del Padre, venimos... Y ambas cosas te alejan de Dios. Ambas cosas. Tanto el creerte merecedor como el sentirte indigno te alejan, te Sí. distancian de Dios. Porque ninguno de los dos extremos te permiten valorar lo que Jesús hizo por ti. Sí, exactamente. Cuando solo hago esto yo, o sea, solo ve lo que yo hago, ve cómo soy, ve lo bueno que soy, jamás te vas a poder acercar a Dios. Y eso empieza a producir un espíritu religioso que te hace creer que tú mereces más que otros. Sí. No sé si quieres ampliar esa idea, porque el domingo creo que lo ampliabas de una manera increíble. Cuando decías que precisamente en esta carta, Ajá. Pablo es como si hiciera un alto y les dijera, hey, no se olviden. Sí. No olviden. Digo, no sé si ya nos estamos yendo un poco del tema de María y Marta, pero... Yo creo que precisamente ese es el tema. No Estás olvidar. sentado. Estás sentado. O sea, María estaba sentada. Estos creyentes en Éfeso estaban como Marta. Estaban Haciendo. tratando de hacer todo para ganarse la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque en su cultura la adoración a Diana de los Efesios era una adoración que tenías que hacer un montón de cosas, hacer un montón de rituales, ofrecerle un montón de sacrificios para entonces ver si podías ganar algo de su benevolencia, algo de su favor. Cuando Sí. regresamos a la historia de María y Marta, lo que estamos viendo es Marta haciendo un montón de cosas y molesta de que María básicamente está De sentada. hecho, sí es interesante porque el capítulo 2 de Efesios, el versículo 10, dice que somos la obra maestra de Dios, la cual Dios preparó de antemano para hacer las buenas obras que Él tenía. O sea, como hacer estas cosas, ¿no? O sea, somos la obra maestra de Dios por la cual podemos hacer lo que Él ya tenía preparado para nosotros. Pero primero sentados. Pero en el versículo 11, luego Pablo les recuerda, ahí ustedes no merecían nada de esto. O sea, Absolutamente. recuerden cuál es su identidad en Dios, recuerden la gracia de Dios, recuerden que todos ustedes estaban alejados, dice que estaban sin esperanza y sin Dios. Y muchas veces estamos haciendo cosas, pero sin esperanza y sin Dios. Claro. Estamos haciendo cosas por desesperanza, porque realmente no encontramos la paz, no tenemos el gozo, no disfrutamos de nuestra vida porque sentimos que algo nos falta, entonces voy a hacer más. Y si vas a la carta que Jesús le da a la iglesia de Éfeso, es lo mismo. Yo conozco tus obras, haces todo bien. Sí. Marta, yo conozco tus obras, haces todo bien. Eres hospitalaria, te encargas de tener la habitación lista, pero has olvidado tu primer Barres y amor. trapeas maravilloso. O sea, Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, tú haces todo increíble, pero has olvidado tu primer Sí, amor. Pablo pero les escribe, esas- es increíble, ustedes son maravillosos, son creyentes fieles, pero se han olvidado de que primero están sentados. Creo que justo eso es lo que tenemos que... En lo que tenemos que girar nuestra vida, pues. En deleitarnos en Dios. Jesús dice, alégrense de que su nombre está escrito en los cielos. Es increíble todo lo que hacen. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Y vivimos al revés, tratando de conceder los deseos de nuestro corazón y ya después me deleito en Dios. Salmo 27, una sola cosa deseo y esta buscaré. Y David empieza a hablar de esa una sola cosa. Jesús empieza a hablar de una sola cosa. Pablo anima a los efesios a mantenerse en una sola cosa, en la gracia de Jesús Dios. le recuerda a María que en la una obra de sola Cristo. cosa vale. A Exactamente. Marta, sigo confundiendo a María y a Marta. Sí. Soy un poco de las dos. Yo creo que todos, ¿no? Yo creo que todos tenemos un tanto de... Hace rato tú eras muy Marta y yo muy Sí, porque me María y estaba muriendo de calor. ahorita estamos revesados, a lo mejor. Porque me estaba muriendo de calor. Chopito, el calor nos puede volver martos. Queremos La hacer verdad, cosas sí. para quitarnos el calor. Una sola cosa es necesaria. Un ventilador. Ventilador. Sí. Porque me encanta el Salmo 27, regresa a lo mismo, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo. Y empieza a describir, dice, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. O sea, fíjate estas palabras, nena, deleitándome, meditando, vivir. Sí. Todas estas cosas requieren contemplación, requieren deleite, requieren precisamente estar sentados a los pies de Jesús. Y en estos símbolos de la ley y la gracia,
vemos que el recordatorio para el creyente es sentados estamos. Sí. El que hizo todo, el que se mueve, el que actúa es Cristo. Así es. Nosotros estamos sentados. Sí. Y eso es lo primero, así comienza la vida de fe, sentados. Uh-huh. Es Cristo el que hace, el Cristo el que muere, el que da su vida, el que deja su trono para venir a tomar una humilde posición de siervo y dar su vida por nosotros. Sí. Y entonces en esta vida de fe, cuando ya recibimos la gracia, empezamos a hacer cosas para Dios y entonces es el peligro. Creer que lo que hacemos para Dios es lo que nos relaciona con Dios. Todos los días regresar a ese lugar de estar con Jesús, de ser recordados cuánto nos ama, de ser recordados de sus obras en la cruz por nosotros. Es todos los días disfrutarlo a Él. Y de alguna manera recordar que no tenemos nada que demostrar. Uh-huh. Que nuestro caminar de fe es solo en respuesta a que Él ya hizo todo. Así es. Y entonces por eso Jesús le dice a María, ella escogió la mejor parte. Que tú, seamos María, esas escogiste personas. la mejor parte. Que podamos ser aquellas personas que escogemos todos los días la mejor parte, que es disfrutar a Jesús en medio de todos los pendientes, las actividades, las cosas urgentes, que podamos ser aquellas personas que realmente disfrutamos de Jesús y en base a ese deleite que tenemos con Jesús, podamos entonces hacer todo lo demás. Así es. Y ese creo que es el recordatorio, o sea, es el recordatorio de Jesús, que hay una mejor parte, la parte más importante. Uh-huh. Pablo a los Efesios, la parte más importante es estar sentados. Uh-huh. David lo mismo, una sola cosa. Jesús con Pedro, y tú sígueme a mí. Solamente enfócate en mí. Sí. Y cuando estamos ahí en ese lugar de identidad, en ese lugar de seguridad de que soy alguien primero para Dios. Uh-huh. Y luego hago algo con Dios. Exacto, con Dios. Y ahí somos colaboradores. No para Dios. Sí, lo hacemos con Él, porque finalmente es su obra, es su reino, Él es su iglesia. quien pone en nosotros el querer como el hacer. Exactamente, y entonces podemos ir en el camino de la fe. Sí. Porque hay un camino al que somos llamados a vivir. Es el camino de la fe, el camino del creyente que va creciendo en madurez, que va creciendo en santidad, uh-huh. Pero todo lo ganó primero en Cristo. Exacto. O sea, muchas veces creemos que Dios se asombra de nuestros fracasos, pero Efesios dice que Él nos escogió desde antes de fundar el mundo. Quiere decir que Él me escogió desde antes de que yo pudiera empezar a equivocarme, de que yo pudiera tratar de ganarme su favor. Él me escogió, Él te escogió. Y esa es la hermosa gracia de que estamos sentados deleitándonos en Él, uh-huh. deleitándonos en la obra de Cristo, sentados a sus pies, escuchándolo. Y a partir de ahí podemos caminar el camino de fe y luego estar firmes contra los ataques del enemigo, que es el tercer movimiento de la vida del creyente. Que hablamos un poco el capítulo de eso. pasado. Sí. Hace 2, creo. 1 o 2, no sé. Hace 2, pero sí, sí hablamos acerca de eso. Muy bien. Qué buena conversación. Sí, me encantó. Mi Marto Chopito. Así te voy a decir de ahora en adelante. Gracias, nena. Creo que sí es preciso. No, mejor mi Mario Chopito. Mi Mario. Pues un poco de las dos, ¿no? Está bien. Pues amigos, muchas gracias. La verdad es que disfrutamos muchísimo esta conversación. Sí. Gracias, nena. Y nos vemos entonces la próxima semana para un episodio más de Entre Domingos Podcast. Gracias por compartir el contenido de este podcast, por escribirnos. Realmente nos bendice mucho los comentarios que nos hacen. De verdad, disfrutamos muchísimo leer cuando nos escriben algo, ver cuando comparten. Es de un montón de ánimo, la verdad. Nuestra única intención con este podcast es realmente que Dios sea glorificado y poder conversar un poco más acerca de la riqueza de la palabra de Dios, y hay tanto que podemos aprender y seguir aplicando en nuestras vidas. Entonces, muchas gracias por ser parte de esta comunidad de Entre Domingos Podcast. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio. Hasta pronto. Bye. Bye.